En este vídeo vamos a ver la presentación PowerPoint de soporte que acompaña al pack de juego de cartas y rutina de mini-profe de verbos. Este es el tercer pack que forma parte del Rincón Reto de Verbos. El primero era los cuelgaverbos, que contenía, bueno, pues mini libros, tarjetas y actividades para reforzar los infinitivos tanto en ar, er, ir. Y ya después el segundo pack eran las cajas conjugadoras con, bueno, pues con cajas, botes, minilibros, carnets y un montón de materiales para clasificar infinitivos y también para conjugar. Ahora ya, en este tercer pack, vamos a ver rutinas como serían las del mini profe para que los peques enseñen los verbos a otros compañeros y también materiales para seguir reforzando verbos y gramática. Así que bueno, digamos que es la presentación más sencilla y si queréis encontrar juegos específicos tanto para conjugar como para clasificar, os recomiendo que utilicéis las presentaciones de soporte del pack Los Cuelgaverbos y principalmente del pack Las Cajas Conjugadoras. En cualquier caso, os voy a enseñar un poco las diapositivas que he puesto. Y bueno, la primera tendríamos aquí una especie de índice para que si tenéis dudas, pues visitéis las entradas del blog. Así que os dejo los enlaces. Y bueno, aquí pues eso, el índice para que podáis ir a las diapositivas que os interesen. Como os comentaba, pues vamos a ver distintos materiales, tanto para mini profe como para trabajar los verbos y conjugación. Así que vamos a tener, bueno, pues carteles, llaveros y juegos de cartas. Aquí tenemos la diapositiva de la rutina de responsable, porque bueno, siempre la incluyo en las sesiones y consiste en escoger a un par de peques que van a ser los encargados de ayudar a la hora de llevar a cabo las actividades. Entonces también está muy relacionado con la rutina del mini profe de verbos, así que podéis también enlazarla. Y bueno, pues pasaríamos ya a lo que sería la diapositiva de la bienvenida, la rutina de responsable y después he añadido también un par de diapositivas para que practiquéis saludos. A mí la verdad que me gusta siempre iniciar la sesión pues saludándonos y viendo cómo nos sentimos, así que va a haber distintos juegos. Estos los explico siempre en los vídeos, así que no me voy a parar mucho, pero bueno, comentaros que vais a tener la opción de unir la carita con la palabra escrita. Entonces podéis pedir a los peques que lo vayan haciendo. Y después tenemos los dados, así que daríamos clic en el dado con el ratón izquierdo. Un peque dice paro y ahora tienen que llevar a cabo pues diálogos para preguntar y responder cómo se encuentran. Y en este caso utilizaríamos la expresión mal. Lo vais a encontrar en distintos formatos, también para el plural. Y bueno, nosotros lo que hacemos es siempre añadir una canción que dice, por ejemplo, el nombre del niño, Pedro, 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 ¿cómo estás? Pedro, 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 ¿cómo estás? Y entre ellos se van turnando. Y bueno, también lo pueden hacer con más de una persona. Y la verdad que es una rutina muy sencilla, pero a ellos les gusta mucho porque además incluyo, bueno, pues nuestras marionetas. Y después también siempre podéis escoger a alguna pareja que salga al centro y que escenifique pues el diálogo. Pero bueno, no me voy a parar más en ello y vamos a centrarnos en lo que sería ahora la diapositiva para esta sesión, ¿no? Que dice, hoy yo aprendo verbos y conjugación en ar, er, ir. Entonces, a continuación tendríamos una explicación, bueno, pues de los verbos, ¿no? Con el infinitivo y la forma conjugada. Yo ahora lo estoy haciendo rapidito, pero bueno, lo que podéis hacer es pedir a los peques que lo vayan leyendo. Incluso los mini profes o responsables pueden salir al centro de la pizarra y con una mano de plástico o manos graciosas, que yo es lo que les entrego, pues pueden ir señalando y el resto de la clase va leyendo. Entonces ahora lo que vamos a tener ya son la primera parte, que serían los carteles.
porque este pack incluye pues carteles tanto para verbos, gramática y pronombres. Como veis en esta diapositiva tenemos, bueno, pues un diálogo para practicar gustos, y yo siempre las incluyo porque, bueno, es una manera de romper el hielo y también de reforzar la estructura con el verbo gustar. Mirad, lo que he hecho es empezar con los carteles de verbos, y para que lo veáis he puesto la misma estructura con infinitivos en ar, después en ir y mixtos, ¿vale? Así que voy a empezar enseñándoos algún ejemplo de carteles. Y dice, bueno, pues prepara tu cartel. Hay un montón, así que, bueno, simplemente he puesto este ejemplo, pero vosotros podéis escoger el que queráis y además lo vais a encontrar en múltiples formatos. Lo que he hecho es, a continuación, poneros la diapositiva con el vocabulario, y así podéis utilizarlo tanto para completar como para reforzar los infinitivos, o incluso, bueno, pues para que los peques tengan a modo de chuleta. Entonces simplemente daríamos clic a la tecla Enter y van empezando, ¿vale? Todos ellos, como os comentaba, lo vais a encontrar en el pack de las cajas conjugadoras y además con un montón de juegos, así que esto es simplemente pues un resumen para poder explicarlo. Ahora ya tendríamos un ejemplo de los carteles. En este caso están en color, pero los vais a encontrar también en blanco y negro. Entonces los peques los pueden preparar. ¿Y qué más? Ahora tendríamos lo mismo, mirar, con carteles en y en ir. Así que bueno, es muy sencillito, ¿vale? Y ahora tendríamos los mixtos, que aquí he puesto estas diapositivas a modo de ejemplo. Y bueno, pues también he añadido aquí la tabla con el vocabulario para que vaya apareciendo, y vosotros, bueno, pues podéis añadir gestos, podéis decir el infinitivo, ¿vale? Mirad, ahora tendríamos los de voy a ir rapidito, ¿vale? Y por último, ir. Y una vez más, si queréis pues descubrir juegos de emparejar o también juegos tipo estatuas musicales, uy, que me he pasado yo dando el clic, pues podéis ir a las presentaciones de la caja conjugadora. Esta, como ya es un poquitito más complicada, he añadido aquí el juego de emparejar, ¿vale? Para que sigáis practicando. Y nada, simplemente daríamos clic a lo que sería el infinitivo y se va a mover hacia la casilla correspondiente. Entonces puedes decir un número, por ejemplo, el número 4 de infinitivos en ar, y el peque tiene que venir aquí y hacer clic en dibujar. Pero si queréis podéis hacer simplemente un número y no especificar qué conjugación o terminación, y entonces ellos tienen que hacer las tres. Por ejemplo, número 7, ¿no? Entonces tendríamos mirar, leer y compartir. ¿Vale? Perdón, compartir he dicho, Dios mío, no, recibir, no sé ni qué digo ya. ¿Vale? Entonces, bueno, pues esto es un poco a modo de repaso de las presentaciones que habíamos visto en el pack de las cajas conjugadoras. Ahora lo que he hecho es añadiros más carteles con los de la conjugación, ¿vale? Así que tendríamos un ejemplo aquí. Y una vez más he puesto primero para infinitivos en ar, después ir y finalmente la mixta, mirad. A ver, os lo voy a enseñar. ¿Veis? Ar, ir y mixta. Y la verdad que, bueno, pues si queréis más ideas de juego, una vez más, todos ellos en el pack las cajas conjugadoras. Os voy a enseñar un ejemplo, ¿vale? Aquí tendríamos como, bueno, una especie del objetivo del día, de la sesión, que dice: yo aprendo oraciones SV, que serían con sujeto y verbo. Y podéis leer lo que sería el sujeto y el verbo. Y bueno, ya si queréis, pues podéis poner ejemplos, hacer oraciones para, bueno, pues para ver un poco los ejemplos. Y nada, lo que he hecho es poner aquí dos carteles que serían como, bueno, pues unas tablas para conjugar. Y a continuación ya os he puesto pues la tabla para que podáis introducir tanto la gramática, ¿vale? Como ver los ejemplos. Entonces, bueno, pues voy a ir rapidito, ¿vale? Lógicamente vosotros lo explicaríais a los peques y ya después
podéis escoger algunos peques para que vengan a la pizarra y lo vayan haciendo. Y nada, tendríamos ahora también esta diapositiva que he puesto para que emparejéis los sujetos con la forma conjugada. Entonces, como veis aquí tenemos números del 1 al 6, podéis decir un número y entonces el peque hace clic en el sujeto y en el verbo. Imaginaros que hacemos, por ejemplo, un número 2, que sería tú, y ahora el verbo celebras, ¿vale? Lo podéis hacer tanto de manera ordenada como desordenada y así hasta completar la tabla. Y mirar, ahora lo que he hecho es para reforzar un poco lo que sería la conjugación en los carteles de gramática. Bueno, pues lo mismo con los verbos en en ir, ¿vale? Y después los mixtos. Entonces estos carteles en la entrada del blog os explico todas las cosas que podéis hacer con ellos, porque podéis utilizarlos para murales, podéis también usarlos como alfombrillas para poner en la mesa y como hojas de soportes en juegos. De hecho, incluso podéis plastificarlos, ¿vale? Entonces, bueno, os dejo todo en el blog. Y mirad, aquí tendríamos un ejemplo de ejercicio con las 3 tablas para que ya vayáis emparejando. Entonces, pues podéis hacer o bien un verbo de cada vez, por ejemplo, primero el verbo mirar, después comer y después abrir, o si no, podéis decir un sujeto y los peques van completando pues las 3 opciones. Por ejemplo, nosotros, nosotras, y tendríamos miramos, comemos y abrimos, ¿vale? Y así haríamos hasta completar la tabla. Ya después tendríamos aquí una para que vosotros escribáis las formas conjugadas y lo podéis hacer, por ejemplo, pidiendo a un peque que venga a la pizarra y con el bolígrafo de la pizarra digital, bueno, pues las vaya completando. También si queréis, a ver si es, creo que he puesto, vale, sí. Este mismo, si dais clic a la tecla Enter, van a ir apareciendo cada una de las formas, ¿vale? Así que también es otra opción. De modo que un peque, por ejemplo, o bueno, toda la clase, dice la forma y después para comprobarlo dais clic a la tecla Enter y veis si está bien o no. Y nada, aquí ya tendríamos esta que podéis utilizar como diapositiva de fondo cuando los peques lleven a cabo ejercicios, ¿no? Y necesiten pues tener una chuleta de verbos. Y nada, aquí os dejo pues un ejemplo de mural. Bueno, y este pack también va a incluir tarjetas con pronombres para que las utilicéis a la hora de llevar a cabo, por ejemplo, también juegos de cartas, que os voy a explicar más adelante, ¿no? Entonces, os he puesto una diapositiva muy sencillita con la explicación, ¿vale? Daríamos clic y una vez más vosotros pues la vais leyendo, vais añadiendo gestos y lo que se os ocurra, ¿no? Aquí lo que me voy a centrar es enseñaros un poco los materiales. Así que tendríamos los carteles, que una vez más los vais a encontrar en múltiples formatos. Y lo que he hecho es poneros pues aquí una diapositiva con los distintos pronombres para que los vayáis introduciendo y también, bueno, pues podéis añadir gestos y leerlos, ¿vale? Entonces tenemos aquí cada uno de ellos. Voy a ir muy rapidito. Y bueno, si queréis profundizar en lo que serían los pronombres, vais a tener la presentación del pack Los Cuelga Sujetos. Así que esto simplemente pues un resumen. Y lo que he hecho aquí es dejaros también otro juego de emparejar. Simplemente decimos un número, el que queráis, porque puede ser tanto de manera ordenada como desordenada, y el peque hace clic en el pronombre y se mueve hacia la casilla correspondiente. Así que imaginaros que vamos a hacer los números pares. Pues haríamos tú, ella, nosotras, vosotras y ellas, ¿vale? Y después podéis completar el resto. Bueno, y ahora ya si seguimos, tendríamos otro de los materiales que vais a encontrar en este blog, sería la opción de llavero, ¿no? Porque todas las láminas están en formato A4, pero si configuráis la impresora
podéis hacer láminas más pequeñas, entonces os sirven tanto para murales como para llaveros. Yo en este caso lo que he hecho es configurar la impresora de modo que pongo 9 páginas por cada cara y entonces te quedan tarjetas pequeñitas pues para llaveros y podéis utilizar tanto las de verbos, gramática como las de pronombres. De hecho, mirad, aquí os pongo un ejemplo. Así que esto es simplemente por si queréis montarlas. Y bueno, os he dejado esta diapositiva para que si a la hora de preparar los llaveros queréis que los peques sigan practicando el vocabulario básico pues, de la clase, pues la utilicen. Y también otra opción para utilizar los carteles es hacerlas en tarjetas pequeñas para llevar a cabo un juego de cartas. Entonces, bueno, aquí os enseño la diapositiva para que los peques expresen gustos y también les podéis enseñar ya un ejemplo de juego. En el blog os explico las distintas opciones, pero bueno, de una manera muy sencillita, consiste en conseguir el mayor número de parejas de infinitivos, ¿vale? Aunque también podéis hacer con la opción de verbo conjugado si, por ejemplo, también utilizáis las tarjetas de pronombres. Entonces, bueno, en el blog os dejo la explicación para que lo podáis ver. Aquí simplemente os enseño pues, las diapositivas que he puesto para que se las enseñéis a los peques. Entonces, nada, tendríamos también los comodines de juego, que va a haber varios. Este que sería, bueno, pues los positivos, por decir de alguna manera, ¿no? Porque en este caso, si conseguís alguno de ellos, pues vais a tener más tarjetas. Puede ser una, dos o todas las tarjetas de otro jugador que escojáis. Y ya después tenemos tarjetas no tan positivas, ¿no? Porque aquí tienes que deshacerte de algunas de tus tarjetas, ¿vale? Bien sean los infinitivos en ar, en er, en ir o todas tus parejas. Y ya también las de perder el turno. Entonces, bueno, con esta idea de los comodines vais a encontrar distintas plantillas para que los peques preparen, ¿vale? Podéis dibujarlas e incluso escribir. Y las vais a encontrar tanto en color como en blanco y negro. Así que bueno, pues esto para que las vayáis preparando. Y ya por último lo que he añadido sería los carnets de mini profe, porque bueno, si queréis escoger a los profesores, pues mirar, aquí tendríamos un ejemplo de la parte de, perdón, creo que es trasera del carnet, en el que incluyo las tareas, ¿no? Porque, bueno, por ejemplo, ¿no? Yo lo que hacía con mis peques era escoger a varios mini profes que eran los encargados de reforzar verbos, pues podía ser durante las pausas de la comida, en algún momento de la clase, cuando se os vaya ocurriendo, ¿no? Entonces, cuando, por ejemplo, los peques, ¿no? Iban con un grupito de niños y lo hacían, por ejemplo, en las pausas de la comida, pues claro, ellos tenían que estar al cargo de las actividades, de encargarse pues de eso, de explicarlas, de ayudar a los compañeros y también de entregar las pegatinas o de recoger. Entonces, marcábamos también cuánto tiempo iban a tener con cada grupo, ¿vale? Y bueno, esta plantilla la vais a encontrar en distintos formatos, tanto en color como en blanco y negro personalizable, por si queréis vosotros escribir aquí las tareas que queráis. E incluso también en la parte de abajo, pues el tiempo, ¿no? Y bueno, no me voy a extender demasiado en el tipo de materiales que podéis meter en la carpetita del mini profesor, porque eso está explicado en el blog y en los vídeos que aparecen en él. Pero bueno, comentaros que incluíamos las tablas de registro y de actividades, así que os pongo un ejemplo por si queréis explicárselo a los peques, ¿vale? Y una vez más, todo ello pues lo podéis encontrar en el blog. Y ahora ya aquí pasaría a enseñaros ejemplos de las plantillas, que vais a encontrar dos caras, la A, como veis aquí, o la cara B, que podéis combinar. Entonces, por ejemplo, la cara B, esta tiene pues una especie de tabla de premios, ¿no? Para el mini profe. Si han hecho pues un gran trabajo, pues vais marcando y al final pues les podéis dar, no sé, un detalle o no, o por ejemplo algún tiempo extra en el ordenador, en el iPad o simplemente ser el primero de la fila, lo que se os vaya ocurriendo. Entonces, bueno, pues esto es la idea. Como veis he ido muy rapidito, pero bueno, es que tampoco quiero repetirme
cuando ya pues todos los vídeos con cada una de las actividades están explicados en el blog, ¿vale? Así que os recomiendo que echéis un vistacillo a la entrada y así pues veis todos los detalles. En cualquier caso, espero que os gusten y os sirvan los materiales.